Hola a todos, mi nombre es Santiago Romero Ayala, soy bioingeniero y vengo a darles esta capacitación que tiene que ver con la vuelta a la oficina, cuáles son las nuevas tecnologías y cuidados que hay que tener en este contexto de COVID-19. ¿Qué cuidados debo tomar cuando me vinculo con otras personas? Principalmente mantener la distancia, mantener por lo menos 1 metro de distancia entre personas. Por otro lado, hay que evitar tocarse o refregarse la cara, y para esto es muy efectivo el barbijo también. Uno cuando tiene el barbijo no se toca la cara, no se toca la boca, la nariz, pero sí tiene que tener cuidado de no tocarse los ojos, ¿sí? Porque a través de los ojos el virus también puede penetrar. Entonces uno por ahí toca superficies que están contaminadas y que se lleva la mano a los ojos una vez que tocó esa superficie, y el virus hay una probabilidad de que ingrese por esa vía, o también por la nariz o por la boca. Entonces, evitar tocarse o refregarse la cara es una medida importante. No compartir más mate, vasos, toallas y artículos de higiene personal. Por otro lado, hay que evitar los saludos con la mano y el beso. Esos son los principales cuidados que tengo que tener cuando me vinculo con otras personas. También hay que mantener los espacios ventilados y desinfectados. ¿Cómo logro esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es desinfectar mostradores, barandas, picaportes, puertas, todo lo que tenga mucho contacto entre personas, cosas que se tocan muchísimo. Eso hay que mantenerlo desinfectado de manera frecuente. Por otro lado, antes de aplicar un desinfectante, es importante pasar un trapo con agua y detergente y después aplicar el desinfectante. Y también es necesario o es preferible la limpieza húmeda a la limpieza en seco. O sea, siempre con un trapo húmedo versus utilizar escobas, cepillos. Por otro lado, también es necesario ventilar bien los ambientes. La recirculación del aire viciado y en un espacio donde hay un caso o una persona que tenga el virus, es muy probable que terminen contrayéndola las personas que están en ese lugar encerrados si pasan suficiente tiempo encerrados en el mismo lugar. Es por eso que la recirculación de aire y mezclarlo con aire sobre todo limpio es muy importante. Recircularlo, pero siempre con aire limpio, con aire fresco. En época invernal, como la que estamos ahora, se complica un poco y ya vamos a ver qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para no tener que abrir las ventanas y poder utilizar otro tipo de sistemas. También hay que disponer de dispensers de jabón líquido, pulverizadores con soluciones de alcohol para los empleados y los asistentes, y también verificar en los baños que no se acabe el jabón ni las toallas descartables, que son un medio muy útil para lograr la higiene adecuada. Vamos a analizar una noticia en particular que generó mucho revuelo a nivel científico y que trata de aglutinar 3 casos bien estudiados por científicos, y lo publicó el diario El País, ¿sí? Analiza cómo se contagiaron las personas en diferentes contextos. El primer contexto que vamos a analizar es en un call center de Seúl, Corea del Sur, en donde trabajan muchísima gente hacinada, muchísimos empleados en una misma oficina. Y por ejemplo, aquí vemos una de las mesas típicas donde trabajaban ellos, que tiene 13 puestos de trabajo en una sola mesa. En, esos, en esa mesa hay empleados que dieron positivos para el COVID. En el caso de esta mesa tenemos 9 de los 13 empleados contagiados por el virus luego de haber estado trabajando bastante tiempo en un mismo espacio. Estos trabajadores se ubicaban en un lugar donde había 137 trabajadores en un entorno cerrado, ¿sí? Con muy mala circulación de aire externo. De los 137 empleados, dieron positivos 79 empleados a COVID-19. Eso sería más de la mitad de los empleados se contagiaron al estar trabajando durante mucho tiempo en ese espacio. El resto de los trabajadores de la planta se les realizó el test y la proporción de contagiados fue mucho menor. ¿Esto qué indica? Que por más de que compartían espacios como son la cocina, el ascensor o diferentes lugares, los baños,
no se contagiaron, porque el factor crucial en este punto fue la mala circulación de aire y la cantidad de tiempo que pasaban encerrados en ese mismo espacio. Bueno, aquí vemos como en diferentes plantas se encuentran mucho menos contagios y vamos a ver que la propagación se dio más que nada porque a los empleados que estaban en esas mesas hacinados, donde había mayor cantidad de empleados uno al lado del otro, y por la duración de la interacción o el tiempo que pasaron juntos en ese espacio. ¿Qué deberíamos hacer para evitarlos? Medidas simples. Generar la ventilación natural, ¿sí? Abrir ventanas, evitar aglomerar empleados en reuniones, zonas de café y comidas, mantener a los empleados distanciados, combinando teletrabajo y horarios flexibles, ubicar a los trabajadores en mesas de zigzag y a 2 metros terminan estando si los ubicamos en la misma mesa pero en zigzag. Fíjense que estamos aumentando la distancia, que era uno de los principales factores que estábamos viendo al principio, que estaba recomendando para evitar el contagio. Y hay que evitar principalmente el contacto físico, no usar materiales y otros aparatos de otros empleados sin generar una limpieza previa. Otro caso muy estudiado es el del restaurante en el Año Nuevo Chino, un restaurante chino eh, que particularmente también hay muchísima gente dentro del restaurante, hay factores principales que determinaron que haya un brote, que es tener una sala sin ventilación. Hay 90 personas atendidas por 8 camareros, ¿sí? En este restaurante. Come en la mesa A una persona con su familia que viene de Wuhan y que va a presentar síntomas, que presentó síntomas esa noche, después de la cena, y va a acudir al hospital. Pero en ese momento todavía no presentaba los síntomas. El paciente 0 terminó contagiando a 9 personas más. Y nadie más se contagió en el restaurante. No se contagiaron los meseros, no se contagiaron las otras personas, que pasaron mucho menos minutos con ellos. Y el tiempo aquí también es otro factor determinante. El tiempo que pasaron compartiendo los mismos espacios. La mesa D, por ejemplo, que es otra mesa que se ubica al costado y que no tuvo contagios, estuvo 18 minutos solapados con estas otras mesas que sí tuvieron los contagios. Los investigadores creen que el principal fuente del contagio fue el aire acondicionado. Fíjense cómo hay un flujo de aire que genera el aire acondicionado y que va pasando del paciente 0 y genera la recirculación interna pasando por todos los lugares donde terminó contagiando, o las otras mesas donde terminó contagiando a otras personas. Las cámaras del local muestran que los sujetos contagiados no tuvieron contactos ni en los baños ni en otro lugar que pudiera propiciar la transmisión del virus. O sea que el factor decisivo aquí fue el tiempo que pasaron juntos en un ambiente mal aireado. ¿Cómo lo podemos evitar? Abrir las ventanas, incluso si causa la incomodidad del frío o el calor. Aquí plantean algo más. Evitar música de fondo que obligue a alzar la voz. Porque cuando uno alza la voz, se expulsan más gotas por la boca. También hay que evitar la recirculación del mismo aire, usar aire filtrado y, bueno, ampliar el distanciamiento entre personas y siempre que sea posible trasladar la actividad al exterior. Por otro lado, también estuvieron analizando otro caso, en particular en un colectivo, en un viaje de 100 minutos, ¿sí? Bueno, aquí el paciente 0 terminó contagiando 23 personas. Similar a lo del restaurante, muchas personas juntas, en un espacio pequeño y con una recirculación de aire viciado. Los vehículos están densamente ocupados, estos autobuses, y tienen 75 centímetros entre las filas.
En total se terminan contagiando 23 personas, como les decía, y fíjense que por más de que estuvieron el paciente cero donde está ubicado, las personas que están continuas a esa persona no se terminaron infectando, pero sí el resto del autobús. Esto indica que algo hizo que viajara el virus por todo el autobús y el aire acondicionado estaba en modo recirculación. Y esto piensan los investigadores que fue decisivo y que generó el principal contagio. Ahí vemos cómo recirculaba el aire. Si bien hay gente que trata de desmerecer estos estudios, las personas que hicieron estos estudios son científicos que tienen una alta trayectoria en el análisis de diferentes tipos de contagios. Particularmente, vamos a ver que en el restaurante tenemos dos papers vinculados a esto. Hay un paper publicado en el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades principalmente, y también en una revista médica, en donde, por ejemplo, si vemos a Yu Li, lo googleamos, vamos a ver que él es profesor en la Universidad de Hong Kong, encargado del departamento de Ingeniería Mecánica, y que entre sus publicaciones y estudios ha hecho estudios que tienen que ver con la forma en que se transmiten diferentes virus, como el SARS, a nivel de las personas, ¿sí? El SARS es muy similar al que estamos tratando ahora, que es el caso de ahora es el SARS-CoV-2. Él estuvo analizando otros tipos de virus similares al SARS, ¿sí? Y vamos a ver también que esta persona ha también trabajado con la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En la asesoría para guías con lo que tiene que ver con ventilación natural, y ha trabajado muchísimo en todo lo que es la dinámica del aire en espacios contaminados. Así que esta gente es especialista y que ha trabajado de manera profesional en el análisis de este tipo de nota o publicación. Por otro lado, vemos qué tecnologías tendríamos disponibles nosotros para la desinfección, tecnologías novedosas, tecnologías que por otro lado se vienen utilizando hace mucho tiempo, pero ahora las vuelcan en el control de lo que es el COVID-19, del virus que genera el COVID-19. En particular, las dos tecnologías que vamos a trabajar no permiten que haya personas en el momento en el que se genera la desinfección, y tampoco es viable para que haya mascotas o plantas. El ozono es una de las principales herramientas que se está utilizando para lo que es la desinfección. Vemos que es un oxidante fuerte, como el agua oxigenada, y tiene propiedades biocidas, ¿sí? Desodorantes, y genera la destrucción de compuestos químicos. ¿Por qué? Porque genera la oxidación de diferentes compuestos o de los virus, las bacterias y los hongos, y así es como genera su capacidad biocida. Esto sería como una aplicación de ozono. ¿Cómo hay que hacer para aplicar ozono? Bueno, hay que tener un equipo que genere suficiente ozono para saturar el espacio que nosotros tenemos de una concentración elevada, ¿sí?, de ozono, y a partir de ahí se genera la desinfección. El ozono ha sido muy utilizado para desinfectar el agua. En superficies todavía hay bastante tela para cortar. Bueno, el Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional eh, explica que puede ser nocivo también para el tracto superior y los pulmones, puede generar lesiones permanentes en los pulmones. El ozono es algo peligroso también de utilizar, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con personas profesionales. La concentración necesaria o la concentración máxima permitida para poder estar en un espacio laborable es menor al 0,05 partes por millón, ¿sí? Para generar la desinfección se necesita subir este nivel de concentración muchísimas veces, más de 100 veces.
y esto tiene que ser bien ventilado para que puedan ingresar las personas y vuelvan al espacio donde van a trabajar. Uno satura la atmósfera que quiere desinfectar y luego tiene que quitar todo ese volumen de aire contaminado y generar después menos de 0,05 partes por millón de ozono para que se pueda volver a entrar a ese espacio a trabajar. Lo cual hace que el ozono sea una herramienta que hay que utilizar con mucho cuidado y por otro lado que tiene que esperar que la persona, se tienen que retirar todas las personas, se tiene que generar la desinfección y hay que esperar para volver a utilizar esos espacios. Bueno, vemos que aquí que el ozono en combinación con otras sustancias en el interior, como el limoneno que se utiliza en ambientadores y productos de limpieza, puede generar formaldehído. El formaldehído es cancerígeno y la OMS, bueno, recomienda no exceder los 100 microgramos por metro cúbico en 30 minutos. O sea, hay que tener cuidado también con los subproductos que se generan en contacto con el ozono. Para que vean, para cerrar el tema del ozono, vamos a ver qué publica para cerrar el tema del ozono, vamos a ver que la Organización Internacional de Ozono ha emitido un comunicado, ¿sí? En relación a lo que es el coronavirus y a la cantidad de consultas que han tenido sobre si realmente el ozono genera la desinfección de lo que es el SARS-CoV-2, y ese comunicado dice que sabiendo que el ozono es altamente efectivo para inactivar muchos virus, la Organización Internacional de Ozono no tiene ninguna fundamentación o investigación en la que se haya demostrado que realmente es efectivo para el SARS-CoV-2. Otra de las herramientas tecnológicas disponibles es la luz ultravioleta para lograr desinfección, ¿sí?, de espacios y particularmente de superficies y el aire. Vamos a ver que el UV tiene diferentes, dentro del espectro del UV vamos a ver diferentes partes, el UVA y UVB y el UVC. El UVA y el UVB no tienen poder germicida y son las que causan el bronceado en la piel. Por otro lado, el UVC sí tiene poder germicida y genera al humano, al contacto con el humano, posibilidad de cáncer de piel y lesiones en los ojos. Por eso hay que tener cuidado también de no exponer a las personas a este tipo de UV. Si bien el sol genera UV, ¿sí?, la capa de ozono filtra el UVC y permite que pase solamente UVA y UVB. A la derecha vemos un gráfico de la efectividad y de el poder relativo que tienen de potencia las lámparas, y esa línea que vemos ahí es el pico característico de los 253.7 nanómetros de las lámparas de tubo UV que están generando, que son a base de mercurio. ¿Cómo actúa el UV en los virus, bacterias y hongos? Genera en su código genético, en el ADN o en el ARN, algunas alteraciones en fotodímeros que evita que se puedan replicar. O sea, el virus continúa estando ahí, uno lo inactiva, lo vuelve inocuo, ¿sí?, y evita que se replique. O sea que si nosotros ese virus ingresa a nuestro organismo o queda en la superficie, ese virus no se va a poder replicar y no va a poder causar daño. Queda, pero inocuo. Aquí vemos dos magnitudes importantes a tener en cuenta cuando uno habla de UV, que es potencia y dosis. Potencia, ¿sí?, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de potencia estamos teniendo en cada lámpara, porque la potencia es determinante para poder alcanzar una dosis. La potencia, cuando nosotros la multiplicamos por el tiempo, vamos a poder obtener una dosis. Lo que está tabulado o que está investigado es la dosis necesaria para inactivar bacterias, hongos y virus, y aquí vemos un ejemplo en esporas, en bacterias y diferentes tipos de bacterias, tienen diferentes dosis necesarias para la inactivación. Y nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de lámpara estamos usando, qué tipo de potencia estamos usando, para poder saber cuánto tiempo necesitamos exponer a esa superficie para alcanzar una dosis determinada.
Aquí vemos otro tipo de virus que están con la tabulación de qué tipo de dosis necesita y qué tipo de investigación se han hecho al respecto. La tecnología UV está demostrada ampliamente, ¿sí?, como su poder germicida, y hay demostraciones científicas de la susceptibilidad del virus de la influenza, el H5N1, ante la radiación UV, y también con la familia de lo que es el coronavirus. Entonces se entiende que si para la familia del coronavirus se ha demostrado la efectividad del UV germicida, podemos decir que es efectivo para el SARS-CoV-2, que es el que genera el COVID-19. Por ejemplo, podemos analizar qué es lo que ha dicho al respecto el comité, la sociedad, perdón, de iluminación, de ingeniería en iluminación a nivel internacional. Ellos en su página web, bueno, explican sobre el poder germicida del VC. Aparte tienen preguntas frecuentes que se hacen y hablan sobre la efectividad o cuáles son las capacidades que tiene el UV para desinfectar el SARS-CoV-2. Por otro lado, han generado también un webinar muy interesante que se puede acceder haciendo clic ahí, y de esta forma van a tener expertos presentando todas las diferentes posibilidades y las capacidades que tiene el UV y las limitaciones también frente a la desinfección y a la capacidad de generar cáncer de piel en las personas. ¿Sí? Bueno, volvamos a la presentación. ¿Qué tipo de disposiciones de equipos UV existen? Por ejemplo, aquí tenemos una disposición de un carro móvil que tiene 10 lámparas UVC germicidas dispuestas de manera vertical y que sirve para desinfectar superficies y el aire alrededor del equipo. Este equipo nosotros lo podemos llevar de un lado al otro por diferentes espacios y así desinfectar baños, desinfectar mesas, desinfectar oficinas y diferentes lugares, como también imagínense que donde llega la luz desinfecta, nosotros podemos desinfectar picaportes, podemos desinfectar todo tipo de superficies a donde llega la luz. La intención del UV, ¿sí?, es reforzar la desinfección tradicional, no reemplazarla, sino que lo que nos permite a nosotros es disminuir cargas virales, donde llevamos el equipo y lo prendemos, todo donde llega la luz desinfecta, y luego sí o sí es necesario realizar la desinfección tradicional para poder asegurar que ese lugar está realmente desinfectado. ¿Por qué? Porque el UV actúa sobre superficies, sobre el aire, pero no actúa sobre gotas que sean muy densas, y entonces es necesario por eso la remoción mecánica con métodos de desinfección tradicional. Nosotros hicimos ensayos en INTI sobre equipos Lumi 19, como el que les mostraba, con la disposición vertical de los tubos, con una determinada marca de tubos, ¿sí? Y vemos que la potencia a diferentes distancias está tabulada aquí. Esos son los valores que encontramos nosotros de potencia en nuestro equipo, y vemos que a medida que nos alejamos del equipo la potencia decae. Esto es normal para todo tipo de lámparas. A medida que se aleja de la fuente va disminuyendo la potencia. Y a mayor potencia, ¿sí?, vamos a ver que menor tiempo necesitamos para alcanzar una dosis. Aquí vemos la dosis a la que Kowalski ha llegado como dosis promedio en la bibliografía, suponiendo la dosis que tiene que alcanzar el virus que genera el COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Y la setea en 67 joules por metro cuadrado. Con esa dosis se reduce un 90% el virus, y lo que nosotros hicimos fue determinar para el doble de esa dosis cuánto tiempo necesitaba, por ejemplo, una superficie que esté a 3 metros de distancia del equipo Lumi 19 para lograr la desinfección, y en 154 segundos, o sea menos de 3 minutos, se logra la desinfección de más del 90% del virus del SARS-CoV-2. Esto está pensado para ese tipo de virus, pero también, como les decía, sirve para todo tipo de virus, bacterias y hongos, siempre y cuando nos fijemos la dosis que necesitamos alcanzar. Si uno, por ejemplo, se sitúa a 1 metro del equipo, en 35 segundos alcanza esa dosis. O sea que mientras más cerca de la fuente estemos, más rápido se va a realizar la desinfección. Es importante que uno, frente a este tipo entendiendo este tipo de mecanismo, utilice el equipo muy cerca
de los lugares donde se va a realizar o donde puede llegar a haber una gran carga viral. Por ejemplo, si tenemos sillas donde normalmente se sientan muchas personas y en un espacio grande, vamos a poner el equipo lo más cerca de esas sillas, de esa sala de espera, y no tan cerca de una pared en la que nadie va a ir a tocar. Normalmente se coloca el equipo lo más cerca de los puntos donde hay mayor probabilidad de carga viral, y a partir de ahí, cuando se enciende, que se enciende remotamente, o sea, no tiene que estar la persona al lado, se enciende el equipo y genera la desinfección en menos de 5 minutos. Después de que el equipo se apaga, o si alguien ingresa en la sala en ese momento, el equipo se interrumpe el proceso, y bueno, una vez que se termina el proceso de desinfección, el equipo se apaga y suena una alarma avisando que ya concluyó con la desinfección. Ejemplos de pruebas que hemos hecho sobre el Lumi. Bueno, hemos hecho una prueba junto con, o asesorados por el microbiólogo investigador de CONICET, Guillermo García Efrón, en donde hemos expuesto la mitad de la cápsula de Petri sembrada por Escherichia coli, que es una bacteria, y la otra mitad la hemos dejado oculta de la luz UV. La parte que no expusimos a la luz UV, se ven cómo han crecido las colonias, y la parte que ha sido expuesta a la luz UV ha tenido una desinfección del 99,99% de eficacia. Comprobamos el poder germicida a 2 metros de distancia en 2 minutos para Escherichia coli, que es la dosis que en la bibliografía figuraba. Luego también hicimos estas pruebas para hongos y hemos tenido resultados también del 99,99% de efectividad. Otra forma de disponer las lámparas o sistemas que se pueden utilizar, no solo en un carrito móvil, sino que también se pueden poner fijas. Fíjense que en este espacio tenemos los diferentes equipos puestos de manera fija, hay personas ahí adentro, pero de la forma en que han puesto los álabes de los equipos fijos, evitan que la luz llegue hacia las personas, ¿sí? Estos equipos tienen diferentes álabes que generan un UV por encima de la persona. Esa radiación UV germicida lo que hace es desinfectar el aire. Por ejemplo, vemos ahí que en un aire en una habitación donde no hay una circulación externa de aire, donde no se puede abrir la ventana por X razón o no hay ventanas, y nosotros necesitamos generar la desinfección, que era una de las principales características que generaban la contaminación que habíamos visto en los casos anteriores. Nosotros podemos hacer la desinfección de ese aire utilizando este tipo de equipos, ¿sí? Ahí vemos las diferentes potencias que alcanza este equipo y cómo ese aire que se recircula viene viciado y después retorna de manera mucho más limpia con una carga viral disminuida. Aquí vemos esa disposición de equipos en un consultorio, en una sala de espera. Y algo a tener en cuenta que se está utilizando en el mercado, que hay mucha lámpara china, mucha lámpara de diferentes calidades, y nosotros tenemos que tratar de utilizar lámparas que sean certificadas. Por ejemplo, en esta gráfica vemos dos tipos de lámparas, y a simple vista es imposible darse cuenta cuál es VC germicida y cuál no. ¿Sí? En este caso, la germicida es la de abajo, pero fíjense que a los ojos de una persona que lo ve, los dos emiten en la luz visible el mismo color, pero el poder germicida no es visible y es necesario haber ensayado con un espectroradiómetro las lámparas, y es por eso que nosotros lo hicimos con INTI. También en el mercado se dan este tipo de dispositivos con UV germicida LED y que el LED tiene muchísima menos potencia que los tubos UV germicida de mercurio. Y por otro lado, vemos que este tipo de dispositivos, que en el caso que generen, ¿no es cierto?, la VC germicida, son perjudiciales para la persona porque de alguna forma el reflejo o diferentes tipos de disposición, al tenerlos en la mano, uno tiene que moverlos de manera muy lenta para generar la dosis necesaria para la desinfección, y bueno, podría ser perjudicial para la persona que lo está utilizando. Por eso no recomendamos el uso de este tipo de herramientas. Bueno, quedo a disposición de cualquier consulta que me quieran hacer. Ese es mi mail, santiago@lumi-v.com.ar, y espero que les haya servido un poco para saber cómo volver a las oficinas a trabajar de manera segura y cuáles son las herramientas tecnológicas disponibles para poder apalancar este tipo de vuelta al trabajo de manera segura. Muchas gracias.